Un martes por la tarde, un hombre entró en la mundialmente famosa casa de empeños Gold y Silver de Las Vegas, con algo envuelto en terciopelo burdeos envejecido. La tela parecía tener una historia, su color se había oscurecido, con el tiempo sus pliegues estaban desgastados de tal forma que sugerían que había protegido algo importante durante décadas, quizá más. Cuando Rick Harrison vio por fin lo que había dentro, no habló, no inmediatamente, ni siquiera de forma instintiva. Durante casi 10 segundos, no dijo nada. Y para un hombre como Rick Harrison, cuya carrera se ha basado en un juicio rápido, una negociación aguda y un movimiento constante, 10 segundos de silencio resultaron casi antinaturales, como si el propio tiempo hubiera dudado a su lado. Hay objetos que atraviesan las puertas de esa tienda todos los días, objetos con historias, con valor, con significado. Algunos son memorables, otros extraordinarios. Pero entonces, en raras ocasiones, entra algo que cambia el ambiente por completo. Algo tan raro, tan cargado de historia y presencia, que el ritmo de la sala cambia sutilmente. Las luces fluorescentes parecen zumbar un poco más alto. Las conversaciones se suavizan sin que nadie se dé cuenta de por qué, e incluso el flujo constante de turistas que presionan contra las vitrinas parece ralentizarse. Es como si el propio edificio reconociera que está presenciando algo inusual, algo que exige atención más allá del flujo ordinario de los negocios. Rick Harrison lo había visto casi todo. A lo largo de más de 3 décadas detrás de aquel mostrador, había manejado objetos que la mayoría de la gente solo vería tras el cristal de un museo. Sables de la guerra civil, delicados broches de Fabergé, contratos originales firmados por los Beatles, guitarras tocadas en su día por Jimi Hendrix. Objetos que no solo tenían valor monetario, sino también peso cultural. Había hecho tratos que se convirtieron en leyenda, incluida la compra de las ilustraciones originales de Maurice Sendak, para Donde viven los monstruos, por $250.000, que sigue siendo una de las transacciones más importantes de la historia de la tienda. Había evaluado objetos por valor de más de $1 millón, y se había marchado sin dudarlo si los números no cuadraban. No era un hombre fácil de impresionar y desde luego no era fácil de silenciar. Para Rick, el sentimiento siempre había estado separado del valor. La emoción pertenecía al vendedor, el precio a la negociación. Ese principio había definido toda su vida profesional. Y sin embargo, allí de pie aquella tarde en particular, con el terciopelo retirado lentamente y el objeto en su interior, captando la luz del techo, de una forma que parecía casi deliberada, incluso teatral, algo cambió. No echó mano del teléfono. No llamó a un experto. En lugar de eso, simplemente miró. El cuchillo que descansaba sobre el mostrador no era grande, pero no tenía por qué serlo. Las hojas verdaderamente significativas rara vez se basan en el tamaño para llamar la atención. Con solo 11 pulgadas y media de longitud total, tenía una presencia que se extendía mucho más allá de sus dimensiones físicas. El mango, tallado en un material que había envejecido hasta adquirir un tono ámbar profundo, parecía guardar el tiempo en su interior. Bajo la luz de la casa de empeños, brillaba tenuemente como si hubiera absorbido décadas de observación silenciosa. La hoja en sí no estaba decorada de forma obvia u ostentosa. No tenía grabados llamativos destinados a impresionar a primera vista. Su belleza era más sutil, casi arquitectónica. Se encontraba en la precisión de sus proporciones, el equilibrio entre el filo y el lomo, el tipo de refinamiento que solo puede proceder de generaciones de artesanía. Era el tipo de objeto que se revelaba lentamente, exigiendo paciencia más que atención. Y luego estaba la escritura, marcas tenues, desgastadas, pero inequívocamente presentes, grabadas en la hoja, con una escritura que no pertenecía al mundo moderno. Era el tipo de escritura que tenía peso por el mero hecho de existir, ligada a una lengua y un tiempo que parecían lo bastante distantes como para alterar el aire de la habitación. No era solo decoración. Era un mensaje o tal vez una firma dejada por manos desaparecidas hace mucho tiempo. «Voy a necesitar un minuto», dijo finalmente Rick con una voz más tranquila que de costumbre, carente de su típico tono de seguridad. Sus manos descansaban apoyadas en el mostrador mientras seguía estudiando el cuchillo, no como un comerciante que evalúa su valor, sino como alguien que intenta comprender lo que está viendo.
y en ese momento toda la tienda pareció esperar con él. El hombre que lo había traído permanecía tranquilo al otro lado del mostrador, observando sin interrumpir. Se llamaba Everett Calloway III, y todo en él sugería que no pertenecía a una casa de empeños no en el sentido habitual. A sus 62 años se comportaba con una tranquila confianza que no buscaba llamar la atención, pero tampoco lo necesitaba. Su vestimenta era refinada pero discreta, del tipo que lleva a alguien acostumbrado a una estabilidad duradera más que a una riqueza repentina. No había urgencia en su postura ni un atisbo de desesperación en su expresión. En cambio, había intención. Cada detalle, desde su americana entallada pero suavizada hasta sus botas bien usadas y cuidadas, sugería una vida moldeada por la continuidad y no por el caos. Había llegado solo, sin espectáculo, sin ayuda, conduciendo él mismo, como si este momento no requiriera más testigos que los ya presentes. El cuchillo lo habían traído en un estuche de cuero que parecía haber albergado en otro tiempo un arma de fuego. Sus bordes estaban desgastados, sus cierres de latón, embotados por años de manipulación. Cada marca insinuaba un largo y silencioso viaje. A principios de aquella semana, Everett había llamado por teléfono, dejando un mensaje breve pero lo bastante intrigante como para captar la atención de Rick antes de que se conocieran. Solo había dicho que poseía algo que ya no pertenecía a la cámara acorazada de un banco. La historia de la familia Calloway se adentraba en Tennessee, pero no en la versión moderna y comercial del estado, sino en un paisaje más antiguo moldeado por la vida fronteriza, las concesiones de tierras, los conflictos y la incierta formación de una región que aún se estaba definiendo. Everett hablaba a menudo de su tatarabuela, una mujer que había administrado la finca familiar a las afueras de Knoxville, con un sentido del deber que se extendía más allá de su vida. Cuando falleció en 1947, sus pertenencias no se dispersaron deprisa ni sin cuidado, sino que pasaron lentamente por la familia, acompañadas de discrepancias silenciosas y tensiones tácitas sobre lo que debía conservarse y lo que podía dejarse ir. El cuchillo permaneció oculto, guardado en una pesada caja fuerte de suelo, instalada en el estudio de la finca décadas atrás. No se exhibió, no se admiró, ni siquiera se comprendió del todo. Simplemente existió esperando. Cuando el padre de Everett heredó la finca en 1981 y abrió la caja fuerte por primera vez como su nuevo propietario, descubrió algo más que documentos y reliquias. Junto a una escritura de propiedad de 1812, un fajo de cartas de la época confederada y un diario de cuero dañado por el agua, el cuchillo descansaba en silencio. No anunciaba su significado, simplemente esperaba a ser reconocido. El diario se convertiría en la clave de todo. Sus páginas, llenas de letra apretada y desvaída, no parecían un registro formal, ni un certificado oficial, sino algo personal, deliberado, escrito por alguien que comprendía la importancia de lo que estaba documentando, pero que no tenía necesidad de embellecerlo. En ellas se trazaba el origen del cuchillo, se nombraba al herrero que lo había forjado y se registraba a las personas que lo habían llevado a lo largo del tiempo. Hablaba de momentos ligados a los inicios de la frontera estadounidense, de vidas que se cruzaban con acontecimientos que habían moldeado la región de formas tanto registradas como olvidadas. Aparecían nombres, algunos familiares en archivos históricos, otros conocidos solo a través de cartas privadas y relatos familiares. El cuchillo no se describía como un artefacto, sino como un participante. Durante 40 años, Everett investigó la verdad que se ocultaba tras esas páginas. Buscó historiadores especialistas en armamento de la América primitiva y expertos capaces de analizar la hoja en sí. Los estudios metalúrgicos confirmaron que la composición del acero se correspondía con las técnicas utilizadas en la forja de los Apalaches a finales del siglo XVIII. Los patrones de desgaste microscópico sugerían un uso prolongado, no una conservación ceremonial. No se trataba de un objeto creado para ser exhibido. Había sido llevado, arrastrado, utilizado. Se puso en contacto con los descendientes de las personas mencionadas en el diario y recopiló fragmentos de la historia oral que pieza a pieza corroboraban su relato. Se puso en contacto con museos de varios países, recibiendo respuestas que iban desde un educado escepticismo hasta una cauta intriga. Un conservador señaló que las pruebas presentadas formaban una historia notablemente cohesionada
en la que los detalles de construcción coincidían exactamente con las prácticas documentadas de las 1790s. Aún así, la conclusión a la que Everett llegó tras décadas de investigación era tan extraordinaria que a la mayoría de la gente le costó aceptarla al principio. La duda surgió de forma natural. Pero la duda empezó a debilitarse cuando se enfrentó a la coherencia de las pruebas. Las fechas coincidían. Los materiales coincidían. La historia, por improbable que pareciera, se mantenía unida de una forma difícil de descartar. Y ahora, tras 40 años de investigación silenciosa, tras generaciones en las que el objeto ha permanecido oculto, Everett Calloway III había colocado ese cuchillo en el mostrador de una casa de empeños de Las Vegas, justo delante de un hombre que había construido su vida separando el mito del valor. Y por primera vez en mucho tiempo Rick Harrison no hablaba. La narración se mantuvo unida bajo el escrutinio. Se lo trajo todo a Las Vegas. Colocó el diario, los informes metalúrgicos y las cartas de respetados conservadores sobre el mostrador junto a la tela de terciopelo. Rick escuchaba con neutralidad profesional, acostumbrado a las afirmaciones audaces y a las leyendas familiares. Cory observaba desde una corta distancia, curioso pero cauto. Cuando Everett desenvolvió por fin la hoja, el cuchillo se reveló elegante en su sencillez. El acero era largo y ahusado, marcado por una pátina que solo el tiempo podía producir. La empuñadura de nogal se había oscurecido por décadas de aceite y uso. No había florituras decorativas, ni grabados ornamentales, solo equilibrio y función. Rick la levantó con cuidado. Sintió su peso y comprobó su equilibrio en la mano. Algo en ella parecía auténtico, aunque la experiencia le había enseñado a no fiarse nunca solo del instinto. Everett explicó entonces lo que el diario afirmaba en última instancia sobre el propietario original del cuchillo y el momento de la historia al que estaba vinculado. La expresión de Rick cambió. Al principio fue sutil, luego inconfundible. No era excitación ni incredulidad. Era cálculo. Porque si la investigación de Everett era exacta, si la documentación se sostenía bajo la revisión de expertos, entonces el cuchillo no era simplemente un arma antigua. Era un artefacto tangible de un capítulo formativo de la historia de Estados Unidos. Rick miró fijamente a Everett y le pidió que repitiera la afirmación. Everett lo hizo sin vacilar, con voz firme y mesurada, como si hubiera ensayado las palabras durante años, anticipándose a este preciso momento. La hoja que reescribió la historia. Para entender por qué un cuchillo puede valer $1.000.000 o 2 millones o 3, hay que comprender qué transforma un trozo de acero de una herramienta en un documento. Las hojas más caras del mundo no lo son solo por los materiales, aunque estos importan enormemente. La daga Shah Jahan, que cerró en $375 millones en una subasta de Christie's en junio de 2019, fue encargada por primera vez por Jahangir, el cuarto emperador mogol, a principios del 1600, y a su muerte pasó a su hijo y eventual sucesor. Su valor era inseparable de la historia que había habitado físicamente. La gema de Oriente de Buster Werensky, que tardó más de 10 años en terminarse y se vendió por más de $2,1 millón, estaba adornada con más de 153 esmeraldas y 9 diamantes, con un mango de jade cubierto de filigrana de oro. Su valor procedía de la intersección de una artesanía extraordinaria y la singular ambición del hombre que la fabricó. El cuchillo que Everett Calloway colocó sobre el mostrador de Rick Harrison no era exactamente ninguna de estas cosas. Era otra cosa, algo que ocupaba un registro completamente distinto. No tenía incrustaciones de piedras preciosas. No era el producto de un maestro artesano trabajando en la cumbre del exceso decorativo. Era una hoja de trabajo. Eso era lo primero y lo más importante. La afirmación de la hoja, respaldada por el diario y corroborada por el análisis metalúrgico, era que se había fabricado en Toledo, España, a finales de la década de los 1500. El acero toledano de esa época era el metal de filo más apreciado del mundo. La ciudad española había desarrollado una tradición de fabricación de hojas tan sofisticada y celosamente guardada que sus productos se consideraban superiores a cualquier otro fabricado en Europa y eran buscados activamente por los mandos militares de todo el continente. Una hoja toledana de esa época no era decorativa. Era funcional al más alto nivel, hecha para ser usada, hecha para durar,
hecha para importar. El mango del cuchillo estaba tallado en lo que la revista identificó como marfil de Morsa, un material común en las hojas de lujo de la época, e incrustado, con lo que el análisis metalúrgico confirmó que era alambrismo de oro, consistente con la técnica española de finales del siglo XVI. La propia hoja llevaba una inscripción en castellano antiguo que traducida hacía referencia al servicio de un rey. No de un rey concreto nombrado y fechado de la forma obvia, sino de un rey inequívocamente con un lenguaje que sugería que la hoja se había fabricado por encargo para alguien de rango importante. Y luego estaba la cadena de procedencia. El relato del diario seguía el rastro del cuchillo a través de una secuencia de propietarios documentados, un oficial militar español, un diplomático francés que lo adquirió en algún momento, a principios del 1789, un coleccionista británico que lo compró en París y lo llevó a Virginia en el 1789, y desde allí, a través de una secuencia de propietarios estadounidenses que terminó a mediados del 1780, en la finca de la familia Callaway en Tennessee. Cada traspaso se anotaba en el diario con una especificidad, fechas, lugares, nombres que había permitido a los historiadores que Everett contrató cotejar las referencias y en varios casos críticos confirmar. No se trataba de un cuchillo que hubiera sido desenterrado del suelo, como Rick Harrison había observado en un encuentro anterior con un supuesto cuchillo Bowie antiguo, un mango en condiciones extraordinariamente intactas con un acabado reluciente, levanta inmediatamente banderas rojas para una reclamación de procedencia enterrada. El estado de este cuchillo era coherente con 4 siglos de cuidadoso almacenamiento en interiores. Tenía desgaste. El informe metalúrgico atribuía la composición de la hoja a la producción siderúrgica española de finales del siglo XVI. En combinación con la cadena documental de la revista y la investigación de archivo que la corroboraba lo que Callaway presentaba, era desde cualquier punto de vista razonable una de las espadas antiguas mejor documentadas que jamás haya cruzado la puerta de una casa de empeños estadounidense. Rick Harrison leyó el resumen del informe metalúrgico. Lo leyó 2 veces. Luego miró el cuchillo y luego a Callaway, y dijo lo único que tenía sentido decir: necesito llamar a mi hombre. Rick llama a su experto. El experto que llegó a la casa de empeños de oro y plata aquella tarde era un hombre con el que Rick había trabajado antes en el tema de las armas blancas. No a menudo porque las hojas verdaderamente importantes rara vez pasan por las puertas de la tienda, pero sí con la suficiente frecuencia como para que Rick confiara tanto en su discreción como en su juicio. Era un coleccionista privado y consultor académico que había pasado 30 años estudiando las armas blancas militares europeas de la época medieval y principios de la moderna. Había autentificado cuchillos para importantes casas de subastas y asesorado a coleccionistas privados de 3 continentes. Cuando aparecía algo afilado antiguo y potencialmente histórico, era uno de los pocos hombres a los que Rick llamaba sin dudarlo. Se acercaba al cuchillo sin teatralidad. No hubo una toma de aliento dramática ni un pronunciamiento inmediato. Colocó su maletín sobre el mostrador, sacó un lazo y empezó a examinar la hoja en silencio. Las cámaras estaban rodando, pero él se comportó como si no lo estuvieran. En el entorno de las casas de empeño, los expertos solían ofrecer valoraciones rápidas. El tiempo era oro y el impulso importaba. Esta vez era diferente. Estudió primero el borde, luego el más lleno que recorría el centro. Examinó la construcción de la empuñadura y la guarda. Trazó con dedos cuidadosos la tenue inscripción cerca del ricazo, luego levantó el lazo para inspeccionar el grabado en detalle. Pidió mejor iluminación. Trabajó metódicamente como si estuviera en un laboratorio y no en una tienda de Las Vegas. Tras varios minutos, sacó de su maletín un analizador espectroscópico portátil. El aparato zumbó suavemente mientras escaneaba la composición metálica. Esperó las lecturas estudiando la pequeña pantalla sin hacer comentarios. Fotografió la inscripción en alta resolución y la comparó con imágenes de referencia almacenadas en su propia base de datos. Leyó el informe metalúrgico que le había proporcionado Everett Callaway. Hojeó con atención las páginas resumidas del viejo diario, absorbiendo la cadena de procedencia que se remontaba siglos atrás. La tienda estaba más silenciosa que de costumbre. Las conversaciones en la planta baja se suavizaron.
Incluso el ruido ambiente parecía atenuado. Corey Harrison se había situado cerca sin que resultara obvio que lo había hecho. Chumley, que había estado rezagado hacia la parte trasera de la tienda, encontró una razón para avanzar. Nadie quería perderse lo que estaba ocurriendo. El experto continuó durante mucho tiempo más del que duraban la mayoría de las evaluaciones en ese espacio. Examinó el alambrado de oro de la empuñadura observando su dibujo y desgaste. Estudió las escamas de marfil de la empuñadura observando las sutiles grietas y coloraciones que solo el envejecimiento natural a largo plazo produce. Pasó los dedos por la espiga buscando signos de intervención moderna o restauración oculta. No encontró ninguna. Cuando por fin dejó el lazo y se enderezó, no habló inmediatamente. Respiró despacio. Aquella pausa tuvo más peso del que podría tener cualquier declaración dramática. Indicaba que lo que iba a decir requería precisión. «Esto es una cuchilla de Toledo», dijo uniformemente. «El 500 de milésimas es coherente con lo que estoy viendo tanto en la composición como en la técnica de construcción. La inscripción es apropiada para la época. El trabajo de alambre dorado en el asa es apropiado para la época. El marfil ha envejecido de forma natural durante mucho tiempo. No hay indicios de tratamiento artificial». Volvió a hacer una pausa y golpeó ligeramente la pila de papeles que Everett le había proporcionado. «La documentación del diario, por lo que he podido revisar aquí, concuerda con las pruebas físicas. El análisis metalúrgico apoya la datación». Rick había estado apoyado en el mostrador con los brazos cruzados. Escuchó sin interrumpir. Su rostro sereno pero atento. Cuando el experto terminó su evaluación de la autenticidad, Rick hizo la pregunta que siempre le seguía. «¿Cuánto vale?». El experto miró el cuchillo una vez más antes de responder. No se precipitó. Comprendió que el valor a este nivel no era solo una cifra, sino un reflejo de la historia, el estado y la demanda. En una subasta de manera conservadora, dijo: «Una hoja de esta calidad, con esta cadena de procedencia documentada, corroborada y apoyada por pruebas metalúrgicas, probablemente caería entre $800.000 y $1,2 millones. Esa es una estimación conservadora. Con el comprador adecuado en la sala en el día adecuado, podría superar esa cifra». La palabra se instaló pesadamente en el espacio. $1.200.000. Por un cuchillo. No una corona enjollada ni un tratado firmado, sino un arma forjada en Toledo a finales del 1500. Una hoja que había viajado a través de 4 siglos de cortes y conflictos. Una hoja que había cruzado un océano pasado por las manos de hombres cuyos nombres se conservaban en tinta desvaída y descansado durante décadas en una caja fuerte de un piso de Tennessee. Ahora yacía en el mostrador de una casa de empeños de Las Vegas, un martes por la tarde. Rick Harrison había ofrecido a lo largo de su carrera $250.000 por ilustraciones de libros infantiles. Había negociado sobre monedas raras, armas de fuego históricas y contratos firmados por los Beatles. Se había alejado de oportunidades millonarias cuando los números no tenían sentido. No se dejaba intimidar fácilmente. Sin embargo, se enderezó lentamente del mostrador y no dijo nada durante varios segundos. La figura parecía casi visible en el aire planeando sobre la vitrina de cristal. $800.000. $1,2 millones. El riesgo era inmenso, la recompensa potencial también. Comprarla inmovilizaría capital. Pasarlo por alto podría significar perder uno de los objetos más extraordinarios que jamás hubieran pasado por su mostrador. «Necesito un minuto», dijo finalmente Rick. Era la segunda vez que utilizaba esas palabras desde que Everett Calloway entró en la tienda. Calloway, que había observado todo el examen con serena paciencia, se limitó a asentir. Ya había pasado 40 años verificando la historia de la hoja. Comprendía el peso de las decisiones que se miden tanto en historia como en dinero. Tenía tiempo. La negociación que estuvo a punto de no producirse. Esto es lo que pasa con Rick Harrison, que se pierde en la mitología del programa y el personaje y los años de negociaciones televisadas. Tiene auténtico miedo a equivocarse. No de una forma que le paralice, sino todo lo contrario. Su miedo al error es lo que le hace ser metódico, lo que le hace recurrir a expertos,
cuando sus propios conocimientos llegan al límite, lo que le hace alejarse de artículos que otros compradores perseguirían por instinto y optimismo. El negocio ha sobrevivido porque Rick Harrison nunca ha sido ante todo un romántico. Es un historiador que casualmente regenta una casa de empeños y los historiadores entienden que el pasado está lleno de falsificaciones convincentes. Así que la guerra que se produjo en el interior de Rick Harrison, en los minutos posteriores a la marcha del experto, no una marcha física para vender el espacio de negociación que exigían las cámaras, fue una guerra entre dos versiones de sí mismo. El hombre de negocios entendía claramente la aritmética. El precio de compra de un comerciante debe tener en cuenta el importante margen necesario para que la transacción merezca la pena por el riesgo y la inversión de capital. Incluso cuando Rick convenció al propietario de las ilustraciones de Maurice Sendak para que las vendiera por $250,000, un experto en arte ya le había dicho que podría obtener un beneficio neto de $310,000. La diferencia entre el precio de compra y el valor de reventa no es avaricia, es el margen de explotación lo que mantiene las luces encendidas y el riesgo a un nivel aceptable. En una hoja valorada entre $800,000 y 1,2 millones el margen de explotación estándar de Rick, le exigiría comprarla por algún precio entre $400,000 y $500,000 para que la operación tuviera sentido desde una perspectiva puramente empresarial. Una hoja antigua especializada de esta importancia histórica no se quedaría en las vitrinas de Las Vegas Boulevard y las casas de subastas se llevarían su porcentaje y el plazo de una subasta exitosa para un artículo tan específico podría medirse en meses o años. El riesgo, aunque manejable, era real. Pero el coleccionista de Rick Harrison, el hombre que se enseñó a sí mismo historia porque la amaba de verdad, que se autodenominaba historiador, tanto como hombre de negocios en prácticamente todas las entrevistas que concedía, estaba haciendo un tipo de aritmética diferente. Una hoja toledana del 1500, con una cadena de procedencia documentada que se remonta a 4 siglos atrás. Un cuchillo que potencialmente había estado presente en momentos de la historia que él solo podía adivinar. Una hoja por la que las casas de subastas más importantes del mundo se pelearían por representar Callaway, abrió en $900,000. Lo dijo como la gente dice las cifras que ha pensado durante mucho tiempo, no de forma desafiante ni esperanzada, sino con una certeza mesurada de que no era arbitrario. Había investigado y sabía lo que tenía. No era un hombre desesperado con una reliquia familiar que necesitaba liquidar. Era un hombre de 62 años que había pasado 4 décadas estableciendo el valor de algo y había decidido por razones que eran suyas que era hora de dejarlo ir. Rick contraatacó con $350,000. Callaway le miró con la expresión de un hombre que sabe que esto no acaba ahí, dijo Callaway. Lo sé, dijo Rick, pero ahí es donde empieza. Tengo riesgo, tengo tiempo, tengo los honorarios de la casa de subastas, y tengo el hecho de que solo hay un comprador en el mundo para esto en lo más alto de la gama, y tengo que encontrar a esa persona. Lo que siguió fueron 22 minutos de negociación. 22 minutos que no encajaban bien en un segmento de televisión que requería múltiples pausas para consultar con personas a las que las cámaras no estaban siguiendo en ese momento. Los dos hombres se movieron a través de los números como los jugadores de ajedrez se mueven a través de las posiciones no al azar, sino con cada movimiento basado en una lectura de la línea de fondo real de la otra persona. En $450,000, Callaway hizo una pausa. Miró el cuchillo que había sobre la encimera. Mi abuelo le dijo a mi padre que ese cuchillo era lo más importante que poseía la familia, no la tierra ni la casa esto. Nunca le explicó por qué. Me pasé 40 años intentando averiguarlo y lo que descubrí es que tenía razón. Hizo una pausa. Quería ir a un sitio que entendiera lo que es. $500,000, dijo Rick, y te prometo que va a alguien que sabe exactamente lo que está mirando. Callaway consideró esto durante más tiempo que cualquiera de las ofertas anteriores. Luego extendió la mano. Rick lo sacudió. La habitación exhaló, lo que dejó el cuchillo. Rick Harrison y su padre abrieron la casa de empeños de oro y plata en 1989, y la voluntad de estudiar lo que otros pasaban por alto.
Con el tiempo se expandió primero físicamente y luego culturalmente, hasta convertirse en uno de los establecimientos minoristas más reconocibles de Estados Unidos. Cuando llegaron las cámaras años más tarde, la tienda volvió a transformarse. Ya no era solo un negocio familiar en Las Vegas, sino que se convirtió en un escenario de lo que puede significar una transacción de empeño. Ha manejado objetos que tenían un valor financiero más allá de lo esperado y objetos cuyo valor residía más en el sentimiento que en la moneda. Ha escuchado historias de herencia, pérdida, ambición y reinvención. Cada objeto que cruzaba el mostrador traía consigo un valor alineado con una fuerza inusitada. Tras una cuidadosa negociación, Rick invirtió $475,000 en la hoja. Fue un riesgo calculado basado en la autentificación de expertos, la procedencia documentada y su propio instinto formado durante décadas en el oficio. La navaja no se quedó en Las Vegas. Finalmente llegó a través de una subasta especializada a un coleccionista privado en Europa cuya identidad no se hizo pública. El precio final de martillo alcanzó algo más de $40,000 millones. Para la tienda se convirtió en una de las transacciones de un solo artículo más significativas de su historia. Sin embargo, el margen no es lo que permanece en la memoria de quienes lo vieron desarrollarse. Lo que permanece es el silencio. Y antes de que Rick respondiera 10 segundos en los que un hombre conocido por su ingenio rápido y su cálculo firme no encontró palabras inmediatas. En un negocio basado en la reacción, esa ausencia de reacción era sorprendente. No era incertidumbre sobre las matemáticas, era algo más. Era el reconocimiento de que la hoja que descansaba sobre el mostrador había sobrevivido 4 siglos. Había cruzado fronteras, soportado conflictos y pasado por manos convertidas hace tiempo en polvo. No solo llevaba acero y marfil, sino experiencia humana acumulada. El formato del programa se basaba en una estructura clara. Los expertos llegaban, tasaban el objeto y proporcionaban el contexto histórico mientras se desarrollaba la dinámica interpersonal de la tienda. Los espectadores esperaban bromas, negociaciones y alguna que otra revelación dramática. Lo que el formato producía ocasionalmente en sus mejores momentos era algo que nunca estuvo diseñado para garantizar. Producía auténtico asombro. El cuchillo de la finca Calloway fue uno de esos momentos. Vive en cajas fuertes, desvanes, cajones de escritorio y cajas olvidadas. Se mueve silenciosamente de generación en generación hasta que una tarde emerge envuelto en terciopelo y altera la atmósfera de una habitación cualquiera. Rick Harrison es y siempre será un hombre de negocios. Evalúa el riesgo, calcula los márgenes y hace el escrutinio. Pero aquella tarde en Las Vegas, cuando una hoja toledana forjada a finales de los 1500 cruzó su mostrador, algo eclipsó momentáneamente el cálculo. Durante 10 segundos suspendidos, no estaba negociando, no estaba posando para sacar ventaja, ni siquiera pensaba en términos de estrategia de reventa. Era simplemente un hombre enfrentado a la belleza y la resistencia y a un deseo. El cuchillo fue uno de esos momentos en los que la historia interrumpe la transacción. Hay momentos en los que el peso de los siglos presiona en el presente y silencia incluso al negociador más avezado. En ese silencio reside el verdadero valor que no se mide en dólares, sino en la rara y humilde comprensión de que solo somos depositarios temporales de las historias que encierran las cosas que nos atrevemos a sostener.